En algunas O sea, ocasiones sí. yo con la pandemia, Contra la Jorge pandemia, Ramos sí lo vi bastante tenso, ¿no? lo vi. Yo insisto en que es un foco rojo que realmente debemos de tomar con seriedad. Todo confrontación al interior, llamamiento, a ver, podrán tener sus diferencias. Decía James Madison cuando se escribió la Constitución de los Estados Unidos, Que van a caer definitivamente en la ilegalidad. Y la verdad es que, bueno, esto antecede. Amigas y amigos, muy buena noche. Bienvenidos a una edición más de La Mesa de Opinión. Si nos escucha la voz entrecortada es porque extrañamos al buen amigo Víctor Sánchez. Hoy, por motivos de trabajo y de fuerza mayor, no pudo asistir. Le mandamos un fuerte abrazo. Estaremos platicando de la situación de esta polémica nacional que existe sobre el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Pero antes de entrar en tema, quiero comentar que también, bueno, al final vamos a platicar de las campañas políticas, cómo van, una pasadita. Pero bueno, antes de eso, Memo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Néstor, muy buenas noches. Memo, buenas noches. Don Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Pues ya listos para este tema. Yo les agradezco que hayan tomado este tema del INAI porque lo decíamos al final del programa pasado. Mientras estamos hablando de las elecciones en Coahuila, lo cual es natural, está bien, ¿no? Tenemos que abordar esto, pero en el país están pasando cosas importantes, ¿no? Y de eso vamos a hablar. No, y la importancia del acceso a la información. Muchas veces los ciudadanos no saben la importancia que tiene para ellos, para el ciudadano de a pie, que tengamos institutos fuertes, consejeros preparados respecto al tema de acceso a la información. Y es un aliado importantísimo para el periodismo. Así es, hemos visto durante prácticamente la arranque del sexenio, Gustavo, y quisiera arrancar contigo porque es un tema que propones y como dices, estamos encampañados en Coahuila, es natural, pero a nivel nacional se está dando un movimiento muy fuerte o la agenda nacional se está marcando en ese sentido. Vimos hace unos meses con el intento de la reforma electoral un, digamos, atentado al INE, querían desaparecerlo. Había pros y contras, había todo un debate, ¿no? Pero hoy vemos que el presidente así textual dice, no me interesa que exista el INAI. De hecho, comenta así, y cito textualmente, que no sirve para nada. Acusa a algunos consejeros de que son comparsas de la corrupción. Pero bueno, vimos el fin de semana un desplegado de más de 80 periodistas y ONGs que llaman al Senado y al presidente específicamente a resolver el tema del INAI. Pero antes del tema del INAI, ¿qué está pasando en el INAI? Hablan de la falta de consejeros y la falta de un quórum, pero específicamente, ¿qué es, Gustavo? Y de ahí para ir partiendo y que la gente nos entienda puntualmente de qué se trata. Mira, qué bueno que partes de ahí para entender, para tener el contexto de qué es lo que sucede con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. ¿Por qué es esto? Es acceso a la información pública y datos personales. En el mes de mayo en el mes de marzo terminó salió el último comisionado, Francisco Acuña Llamas, quien fue presidente un periodo, después volvió a su cargo como comisionado nada más. La actual presidenta es Blanca Elena Ibarra, y al terminar su periodo, recordemos que al igual que en el INE, los comisionados de estos organismos son nombrados por periodos distintos, de tal manera que su salida pueda ser escalonada y también el ingreso de los nuevos comisionados sea así, de forma escalonada, para asegurar en todo momento que existe en el cuerpo colegiado pues personajes, integrantes que tengan la experiencia, que tengan conocimiento ya de un tiempo de estar operando. Termina el periodo Francisco Acuña Llamas y no es nombrado ningún otro comisionado o comisionada. Para que pueda sesionar, el Consejo tiene que haber al menos 5 comisionados. Actualmente debe estar integrado por 7, hay solamente 4, es decir, hay ya 3 vacantes o 3 posiciones de comisionados o comisionadas que no han sido nombradas por el Senado. Podía sesionar en los últimos meses porque estaba Francisco Acuña y eran 5, pero con la salida de Francisco Acuña Llamas quedan nada más 4, entonces no hay quórum legal. La ley establece que para poder tener validez las sesiones del INAI tiene que haber al menos la presencia de 5 comisionados, y ante la falta de nombramiento quedan 4, y de esta manera pues no hay forma
jurídica, legal, que puedan sesionar. Y al respecto, pues se ha pronunciado el presidente y se ha pronunciado el secretario de Gobernación, y específicamente en un audio filtrado, en donde pues menciona que ese es el mundo ideal para el presidente, un instituto de transparencia que no pueda operar, para que no pueda resolver sobre los recursos que interponga a los ciudadanos sobre aquellas solicitudes que les sean negadas. Puntualmente, hoy si un ciudadano quiere conocer algún detalle de algún gasto de gobierno, no puede saberlo. No, sí puede. Si un ciudadano quiere saber un dato de gobierno, si no está en la plataforma de transparencia que tienen las instituciones, o si hace una solicitud, pero la información le es negada, tiene que interponer un recurso. Es ahí donde se atora. Y este recurso tendrá que resolverlo el Instituto Nacional, el INAI. Pero al no tener posibilidad de sesionar es donde está aquí el cuello de botella, o está la trampa, o está este bloqueo, donde ¿quién resuelve los recursos si no pueden sesionar? Entonces, una posible violación al derecho a saber que tiene el ciudadano, pues no podrá ser resuelto si el instituto no puede sesionar. A ver, un recurso de revisión es, que quede muy claro, es cuando la autoridad obligada te niega una información y tú tienes el derecho a saberlo y tienes el respaldo constitucional de tener esa información, acudes al INAI, este Consejo Nacional, y ellos te dan la razón y obligan a la autoridad a darle la información a este canijo. Las principales investigaciones periodísticas de los últimos años de este país tienen algo del INAI. Tienen algo, o sea, de estafa maestra, la Casa Blanca de Peña Nieto, temas de migrantes asesinados. Está el INAI metido detrás de este tema del periodismo. Por eso lo que menciona Gustavo es totalmente cierto. O sea, la falta del quórum legal en el Consejo del Instituto Nacional Electoral es un golpe de derecho a los derechos de los ciudadanos en cuanto al derecho a la información. Te iba a preguntar eso, Memo. Tienes una trayectoria y la verdad es que en el periodismo coahuilense eres una referencia. ¿Qué tanto puede afectar al periodista y al ciudadano de abajo? O sea, digo, desde ahí, por ejemplo, veíamos, y de hecho están criticando en redes sociales a López Obrador porque en uno de sus libros cita al INAI para detallar las pensiones de los expresidentes. Si no hubiera sido por el INAI, no hubiera podido obtener ese dato. Pero bueno, eso es algo por encima. Pero al ciudadano, al periodista del día a día, le puede mutilar, claro. le quita las manos. De las últimas decisiones que tomó el Consejo Nacional del INAI fue una mía, que le pedíamos a la Comisión Federal de Electricidad el dictamen de excepción para otorgar contratos directos a las diferentes empresas carboneras. Que cuando tú licitas algo y lo haces de manera directa, tienes que tener un dictamen de excepción, es obligatorio. La Comisión Federal de Electricidad nos lo negó, aduciendo que había datos personales o particulares. Fuimos, interpusimos nuestro recurso y de los últimos que nos dieron la razón fue ese. Gracias a eso sabemos por qué están contratando a empresas carboneras directamente. Es una investigación que publicaremos pronto. Pero es información que le pega directamente al ciudadano. ¿En qué gasta el gobierno? ¿En qué no gasta? ¿En qué se atiende? ¿Dónde están los desvíos de recursos? ¿Se invierte en seguridad? ¿No se invierte en seguridad? Las grandes investigaciones periodísticas de este país se han hecho en los últimos años. Mucho tiene que ver al INAI. Actualmente, si Memo hiciera una solicitud de información y llega ya, niegan, se tapa. No hay cómo. No hay quien lo resuelva. Bueno, y fíjate. Ahí hay un huequito porque te puedes ir por el derecho civil. Le tienes que dar una vuelta mucho más grande, te vas al amparo. Pero al final no está para eso el sistema de... Bueno, pero fíjate, tú al inicio, Memo, comentaste algo muy importante. Decías, bueno, es que la ciudadanía luego no alcanza a comprender o no tiene esta visión de cómo le impacta o para qué sirve el Instituto de Transparencia. Sí, en el día a día. En el día a día, eso es para qué, ¿no? Y creo que es importante esa parte que comentas, porque efectivamente, a ver, primero, la ciudadanía, tenemos que decirlo de manera muy clara. A lo mejor el ciudadano común dice, pues no, yo veo la información, veo las noticias, me entero a través de los medios de comunicación. Si quiero saber alguna información, tengo interés en algo porque voy a realizar algún trámite, entro a los portales de internet de las dependencias y tal vez ahí, si requiero alguna información, me meto al área de transparencia y ahí puedo obtener la información. Alguno, y tal vez son los menos. Pero es eso, son muy poquitos ciudadanos los que entran a buscar información. Principalmente son académicos
periodistas y los propios funcionarios los que utilizan las plataformas de transparencia. Y esto no es necesariamente malo. No estoy diciendo que con esto pues la ciudadanía no lo utiliza, son otros actores, entonces pues estamos mal. No, creo que también la ciudadanía se beneficia de que sean académicos, de que sean periodistas y que sean funcionarios los que hagan uso de esta institución y de estos recursos, porque al final el ciudadano se entera a través de las investigaciones periodísticas, se entera a través de los estudios académicos que se realizan. Entonces tenemos que proteger esta información, y esto ha sido muy importante, lo decías ahorita, Memo. Las últimas investigaciones, las grandes investigaciones periodísticas, mira, no nos vayamos tan lejos. La información que acaba de resultar hace algunos días sobre dónde está viviendo el hijo del presidente, si en esta casa allá en Coyoacán, que tiene relación con el periódico La Jornada, con funcionarios del periódico La Jornada, pues eso se logró también gracias a que pueden tener acceso a información pública y se hace esta investigación. Para la Casa Gris también fue a través de solicitudes de información. O sea, no, el propio presidente, para todo el tema relacionado con las pensiones de los expresidentes, hizo una solicitud de información que la menciona en su libro, diciendo, gracias a la solicitud de información número 00 tal, se me dio la información de cuánto eran las pensiones que reciben los presidentes. El propio López Obrador ha sido beneficiario del sistema de información mexicano. Y ahora que ya es presidente, que ya hay casos de corrupción, como el caso de los hijos, que empieza a documentarse. Y del hermano. Del hermano, de Barle, y de la hermana. De Insabi, de lo que quieran. Porque hay corrupción en todos lados, sigue habiendo corrupción, ahí ya no conviene. Ese es a tu consideración es el punto central. A ver, y es que no le conviene la transparencia. Sí, no le gusta la transparencia. No le gusta rendir cuentas. El punto número 2 es justamente su postura sobre la corrupción. Y uno de los argumentos del presidente es que el instituto, que el INAI, no ha contribuido en el combate a la corrupción. Bueno, es una locura eso. Bueno, es que, a ver, en principio el instituto no está para combatir la corrupción. El instituto está para garantizar el derecho a la información. Y el garantizar ese derecho a la información, lo que provoca eso, lo que podemos obtener con el derecho a saber y con obtener información de lo público, eso sí puede ayudar a combatir la corrupción. Sí, el acceso a la información ha permitido que se visualice la corrupción. Y que ya los funcionarios públicos ya digan, oye, ten cuidado con hacer eso porque te van a cachar. Claro. Y hay maneras de obtener toda la información pública, todo se puede obtener. Y lo que comentas, Néstor, de esta postura del presidente, creo que ese es el punto medular de esto. Y no solamente con su postura respecto al INAI, porque ahorita es el INAI, pero antes lo fue el INE. Y lo ha sido los consejos técnicos de los organismos autónomos. La Comisión de Hidrocarburos, todo lo que no puede controlar. Todo lo que se refiera a contrapesos. La Suprema Corte de Justicia. Todo lo que se refiere a contrapesos, su postura es de debilitarla, de desaparecer. Esta propuesta, a ver, ¿qué hizo el presidente a través del líder del Senado, del partido de Armenta? Fue una propuesta, una iniciativa para desaparecer el Instituto de Transparencia y que las funciones las asuma la Secretaría de Función Pública, es decir, una institución que está bajo sus órdenes, una institución del Ejecutivo, no una autónoma. Entonces, la postura que tiene respecto a la transparencia, o mejor dicho, la vocación del presidente por la opacidad, este ADN opaco que tiene el presidente, que solamente es transparencia en los de enfrente, pero yo no voy a transparentar nada, ni voy a decir de dónde saco mis recursos, ni qué hago, ni mis colaboradores, ni mi familia. Creo que esa es la parte medular, pues que es un engaño y que es solamente discurso y que todo está dirigido a debilitar los contrapesos del presidente. ¿Será que el presidente ya detectó que los golpes o aparentes golpes, porque no son golpes cuando cometes un acto de corrupción, solamente se descubre para el cierre de su sexenio, y él pensando en la elección del 24 puede venir de ahí? Porque, por ejemplo, yo me quedo con la frase que tuiteó a la fundación, bueno, la organización civil, artículo 19, donde dice que las funciones
del INAI no pueden ser absorbidas por otras instituciones, en este caso lo que comentas, Gustavo. Pero ¿será que en el cierre del sexenio el presidente ya se está preocupando por lo que pueda salir a la luz con el tema de los hijos? No, deja tú los hijos, o sea, el tema de Segalmex, 15,000 millones de pesos que se desviaron, es la trama de corrupción más grande de los últimos años del país. Y Segalmex se logró encontrar la información gracias al Sistema Nacional de Acceso a la Información encabezado por el INAI. O sea, que le preocupa al presidente que ahorita, en los últimos 500 días de su administración, empiecen a salir y a darse a conocer los actos de corrupción, claro que le preocupa, porque los hay. Sí, vimos lo del cheque de plástico del Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, donde supuestamente le devuelven 2,000 millones de pesos que nunca existieron. Fue gracias, y esa fue, participamos nosotros, fue gracias a acceso a la información, recursos de revisión, a botenear la información. Al presidente le preocupa, claro que le preocupa. Y le preocupa porque los casos de corrupción, o lo que hemos visto y que pueden constituir actos de corrupción, pues, es que son muchos. Mira, son los de los hijos del presidente, lo que acaba de salir, es lo de la Casa Gris, lo comentabas tú, es lo de Bartlett. ¿Se acuerdan de Santiago Nieto, el que fue fiscal electoral? Sí, de FEPADE, ¿no? De la FEPADE. También con un escándalo De la boda y los Claro, créditos millonarios. pero lo decías, lo de Segalmex, lo de su hermano Pío. Recibiendo literalmente dinero en efectivo. ¿Se acuerdan de Irma Eréndira Sandoval? La secretaria de la Función Pública. Y los millones y los Las departamentos, las casas, la propia secretaria, bueno, secretaria de Gobernación, la senadora Bartlett. Pues sí, Bartlett. O sea, Beta Bartlett. Olga Sánchez Cordero también, o sea, vamos, son muchos los casos y que nadie ha dicho nada. O sea, el presidente dice, la respuesta es, ¿y qué tiene? ¿Y Loré de Mola? Lore de Mola. ¿Y Loré de Mola? 100 millones no son nada. Sí, pero ¿qué tiene? ¿Y Loré de Mola? Los viajes de la familia del Secretario de la Defensa. del secretario. O sea, es una, de verdad, es que es escandaloso y debería ser eso, un escándalo, pero desafortunadamente no sé qué pasa en este país, no sé si sea la época de la posverdad en donde se nos olvida pasado mañana lo que sucedió ayer. Sí, que tenemos un presidente muy astuto que todas las mañanas está hablándole a su mercado, y la verdad es que lo tenemos que ver así, está hablándole a su base de votos y en particular a su partido, que muy a la vieja escuela está confundido, ¿no?, entre lo que es gobierno y es partido, y yo creo, retomando y coincido, estamos coincidiendo los tres, primera vez que coincidimos por unanimidad, en el sentido de que el cierre del sexenio le está preocupando al presidente por lo que ha salido y por lo que puede salir más adelante. Ahora, por eso recurre a estas chicanadas en el Senado, porque vimos también el fin de semana antepasado, donde precisamente se propone eliminar al INAI, no solamente al INAI, también al CONACYT, al Fondo Nacional, a la Financiera Nacional el de Sistema Desarrollo, Nacional Anticorrupción. el Sistema Nacional Anticorrupción, CONACYT, la Financiera Nacional de Desarrollo, de un plumazo, sin quórum, en una sede alterna. A ver, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho los líderes de Morena. Al presidente y a Morena le conviene un pueblo burro, un pueblo que no tenga conocimiento, un pueblo que no esté informado. Y están haciendo todo lo necesario para atacar las instituciones de desarrollo científico. Estamos viendo las propuestas de libros que están haciendo ahí en la Secretaría de Educación Pública. El ataque constante a los órganos autónomos, lo vimos antes con el INE, ahora con el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Esto es un ataque directo y constante contra la autonomía. Y si no se hubiera logrado en el 21 el que no tuviera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ahorita estaríamos hablando de ese peligro para México que era real. Es real lo que estaba pasando y lo que decían en aquel entonces. Andrés Manuel es un peligro para México. Sí es un peligro para México. Es que, fíjate, y yo he sido de los que se han negado a comparar el caso de México con el de Venezuela. No. O con estos países en donde ha llegado el presidente con una mayoría y que luego empieza a hacer reformas eliminando todos los contrapesos. Oye, y lo vemos igual, Nayib Bukele, y lo vemos también con Putin, o sea, no es de derechas o de izquierdas. Yo me he negado, pero cuando veo estas cosas digo, bueno, es que tenían razón los que decían que esto podría ser un Venezuela. Por supuesto, si hubiese tenido lo que dices, la mayoría en el Congreso, para poder hacer reformas constitucionales, cambiar si magistrados, hubiera tenido la ministros, mayoría calificada, esto sería un desastre. Desastre. Si ahorita se está deteniendo, si está evitando, es justamente porque no tiene esa mayoría calificada y la oposición se ha negado. Decía el padre de la ciencia política moderna, Maquiavelo, que cuando un gobernante llegaba al poder,
tenía que derrumbar las instituciones para marcar la diferencia y mostrar su propia autoridad. Es lo que está haciendo López Obrador, pero a ver, otra vez al tema, ¿es justificado este accionar en la época moderna? Digo, porque Maquiavelo fue en 1450, ¿no? 1460, cuando escribe la novela El Príncipe, pero me preocupa ahorita este tipo de obscenidades políticas. Es que es eso. Cuando dices, oye, ¿sabes qué? Vamos a cambiarnos de sede, no invitas a los demás, o sea, se hacen triquiñuelas legislativas, sesionan en una sede alterna y además, sin quórum, ¿puede proceder ante la Suprema Corte que se caiga todo lo demás o ya es un hecho? No, a ver, yo creo que la Suprema Corte va a entrar en acción y que va a evitarlo, pero además de eso, esta propuesta y si se lleva al Pleno, yo estoy pues casi seguro que esto no pasaría porque la oposición no lo permitiría, se requiere de mayoría calificada, entonces creo que esto no va a suceder como lo vimos con el INE. Forma eléctrica Con la forma eléctrica, entonces, pero sí es importante hablar del tema y así como se hizo con el INE, que se visualizó cuál era la relevancia de las propuestas que estaba haciendo el presidente y qué es lo que podría suceder, esto también hay que hacerlo. No, y amarrarle las manitas a Alejandro Moreno en el PRI, que la gente visualice que si exigirle a el la PRI oposición se pone del lado de Morena, puede acabar con este país. Oye, Memo, ¿y alcanzas a ver que la ciudadanía entienda qué hace el INAI y que lo pueda defender como defendió al INE? Es lo que platicamos al principio. Yo creo que falta mucho socializar el trabajo del INAI, que ha dado muchos resultados. Aquí en el caso de Coahuila yo creo que falta mucho socializar el trabajo del ICAI, o sea, que el ciudadano de a pie sepa para qué me sirve pagar estos sueldos, para qué me sirve un presupuesto de 30 millones de pesos, no sé cuánto tenga el ICAI. 30 millones. Sí. O sea, ¿para qué me sirven? Ok, si están justificando ese presupuesto en mejores prácticas político-públicas, adelante. Pero creo que el ciudadano de a pie todavía no lo tiene claro para qué me sirve. Por eso la importancia de hablar. Ahorita que mencionabas a Maquiavelo, ¿Vamos a hablar de Víctor? Lástima que no está Víctor, porque yo estoy seguro que él también estaría de acuerdo con nosotros, Sí, porque siempre hemos dicho que Víctor es un especialista en seguridad, pero yo quiero comentarles que Víctor, su tesis de maestría y su tesis de doctorado tiene que ver con la transparencia. Sí, es un Entonces, no nada más le sabe la seguridad, de el hecho, doctor. hizo falta en esta mesa, ¿no? Sí. Bueno, hablaba del tema de que si el ciudadano puede entender detenidamente qué hace y cuáles son los alcances del INAI, porque puede hacer una marcha, ¿no? Como el INE. En el INE sí se sentía tal cual, me pega en la democracia. En el INAI lo sabrán. Y hablo del ICAI porque digo, hay que hacer un ejercicio con Encuestas México, Memo, para ver, por ejemplo, el ICAI. Yo estoy seguro que más del 60% de los coahuilenses no sabe qué alcances tiene el ICAI, por ¿Sabes ejemplo. quién da un argumento que me parecía muy interesante? Francisco Acuña, este comisionado, el expresidente, decía, el sentido de pertenencia que tiene la ciudadanía respecto al INE es muy grande y tiene su sustento en que el INE lo trae en la cartera, la credencial para votar. Entonces existe un sentido de pertenencia con la institución porque siempre es, sí, oye, dame tu INE, entonces la credencial, eso te genera un sentido de pertenencia, es tangible, aquí lo tienes. En el caso del INAI no hay algo tangible. Entonces esta idea, esta concepción de lo que es la transparencia no ha sido sencillo podérsela transmitir al ciudadano y que éste lo haga suyo. Pero aquí lo mencionabas ahorita, el trabajo de nosotros como opinólogos, como columnistas, como periodistas, como conductores, como comunicadores es defender al Instituto Nacional de Acceso a la Información y tratar de concientizar al ciudadano de la importancia que tiene que este instituto siga funcionando y defenderlo de igual manera y que el impacto es de la misma que el de atacar al INE. O sea, una cosa va de la mano con la otra. O sea, a ver, hicimos saber los sueldos de Lorenzo Córdoba, de todos ellos, fue también a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información. O sea, no es contra López Obrador. Aquí en Coahuila yo he hecho infinidad de investigaciones y colegas periodistas que tiene que ver con gracias al trabajo del INAI o del ICAI. Perfecto. Okay. Ahora, para ir cerrando, no sé cómo vean analizar, ¿esto impacta en Coahuila con relación a las elecciones? Porque al final, digo, yo sí creo que el tema mediático está pegando, y sobre todo la clase media alta, que lee medios, ya está en redes sociales, ¿creen que alcanza a impactar? ¿Favorezca a alguien? Digo, porque la postura de López Obrador pues, se vincula a la de Morena, ¿verdad? No sé si crean que puede afectar. Mira, o de plano va a pasar de noche. Yo creo que tristemente no afecta.
porque no existe esta vinculación o este conocimiento por parte de la ciudadanía que haga esta relación de, oye, el partido del presidente está proponiendo esto, pues voy a castigarlo con no votar por ese partido aquí en Coahuila. Yo creo que no, desafortunadamente, porque eso tendría que ser. De verdad, es que insisto, debería ser escandaloso. Lo dijiste, que es una obscenidad lo que están proponiendo. Es ocultar solamente toda la corrupción de la que son parte y ocultar todos estos procedimientos de compras que se hacen de forma directa. Más del 86% de las compras en gobierno se hacen mediante adjudicación directa. Ya no se aseguran las mejores condiciones, ya no se concursan. Es proteger todo eso. Eso es corrupción. Eso sí genera corrupción. Entonces es mentira lo que dice el presidente. No está combatiendo la corrupción. Sí, está alentando. Veíamos el reportaje de Loret de Mola, en particular de Andrés López Beltrán, y habla de que simulaban competir para asignarlo de manera directa. Y yo me acuerdo mucho porque colaboré el primer año en gobierno federal. Las obras de la frontera, que son más de 1,000 millones de pesos en el 2019, realizadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y no había ningún contratista coahuilense, todos eran de la Ciudad de México, yucatecos, y nos llamaba mucho la atención. Ahora entiendes el por qué. Por eso ahora no quieren al INAE, ¿no? Claro, representa un riesgo para el presidente. No le veo una afección directa en el proceso electoral de Coahuila. O sea, la gente no lo ve como suyo, no tiene una vinculación, pero hay que defenderlo. A lo mejor por este daño generalizado a las instituciones puede ser, ¿no? Pero lo veo lejano. Bueno, aprovechando el tema electoral, no sé qué opinen, cómo vieron esta semana que acaba de cerrar de campañas. Los números no se mueven, el tema postdebate no afectó ni benefició a nadie. Yo veo a Manolo Jiménez que no se sale de su línea, tiene su campaña día por día, hora por hora, minuto por minuto programada. Armando Guadiana sacando mucha, dándole a lo que la marea lo lleva. Creo que el apoyo de las corcholatas presidenciales fue bueno el fin de semana con Ricardo Monreal. Viene Adán Augusto el próximo fin de semana, después Claudio Sheinbaum y después Marcelo Ebrard. Se habla que sí hay una presión fuerte para que Mejía Verdeja decline a favor de Morena. Una presión desde México, pero yo no veo esa posibilidad. Lenin Pérez, veo muy buena campaña de Lenin, pero creo que le están faltando brazos, manos, poder económico, todo. Y Mejía Verdeja haciendo sus chistes, esta declinación de morenos hacia su campaña. Una farsa total. Una farsa, ¿no? Sí, son los mismos que han estado con él desde hace 10 años, improvisan un evento, muy buena fotografía, muy buen video, pero es una farsa. Como es su campaña, una farsa. ¿Qué lectura le das, Gustavo? ¿Declina o no Mejía? Y si es así, ¿alcanza para que la izquierda pueda tener oportunidad? O bueno, independiente de eso, ¿cuál es tu análisis general? Yo no veo condiciones para que decline. Tendría que darse una negociación al más alto nivel y yo no veo que sea así. Yo no veo esas condiciones para que se dé esto. No veo cambios, lo decías ahorita, pues la verdad es de que, a menos, lo he dicho antes, a menos de que algo extraordinario suceda, a menos de que surja evidencia de algún acto de corrupción escandaloso, de otra manera, yo no veo que vaya a cambiar esto. Manolo Jiménez va a mantener la ventaja y va a llegar el día 4 de junio y va a ganar la elección. Sí, lo único que pudiera apretar poquito algo serían las declinaciones. O sea, no hay otra manera de que se apriete eso. Pero aún en ese supuesto, yo creo que no se mueve. No, yo por eso digo, pudiera apretar algo. ¿Sabes qué pasa con las declinaciones en este momento? Es que ya no se refleja. Ya es muy complicado explicarle al ciudadano que el día de la jornada electoral va a aparecer, hablando de Mejía Verdeja y Guadiana, que van a aparecer en la fotografía y que voten por uno y que no voten por el otro. Va a haber gente que va a votar por el otro, ¿no? Entonces, y al final, pues ya una declinación, si va y renuncia ante el instituto un candidato, pues ese voto simplemente se va a anular. ¿Las boletas ya están impresas, entonces se va a anular ese voto y ya no va a tener ningún efecto. Entonces es muy complicado ya también explicar eso para el día de la jornada electoral. Lo vimos en el proceso pasado de 2017, José Ángel Pérez Hernández, precisamente también por el PT, inclinó por Guadiana y no pasó nada. De hecho, obtuvo 28,000 votos, ¿no? La verdad es que no... ¿Por qué es eso? No son canicas, ¿no? A esos 28,000 votos, ¿cómo les explicas? Que no votes por él. Que no votes por él, vota por el otro, ¿verdad? Y cuando va a llegar y va a ver en la boleta la fotografía del candidato que había pensado votar. Y que existe un convencimiento sobre Mejía para que decline con las declaraciones que han hecho.
No veo cómo, aunque Mario Delgado en los últimos días ha tratado de apaciguar el discurso, a pesar de los ataques contra él, ha aguantado vara y diciéndole la puerta está abierta para que Ricardo Mejía decline a favor de la 4T. Monreal declarando de que sería un patriota Ricardo Mejía Verdeja si declina en este momento para unirse al esfuerzo de la 4T, que la verdadera 4T es Armando Guadiana y Morena, pero bueno, otra cosa es lo que digan y lo que piensen Mejía Verdeja. Falta todavía mucho para las campañas, pero yo no veo. Ahora, Encuestas México, aunque sumes, que por cierto, ahí está en el semanario de la semana, para que lo sigan en atiempo.tv, aunque sumaras a Guadiana y a Mejía, no les da. 38. Inclusive Lenin, si sumas a todos, no da. Incluido, no sabe, cabrón. No sabe. Reforma, incluso todavía tiene un poco más de ventaja, María de las Heras. Es decir, las encuestas serias hablan de este escenario hipotético en una posible declinación, ni así les da. Y considerando el factor de que pues, no son canicas, ¿cómo le explicas detener a la gente que no es él, que es otro? No se puede dar. Entonces, pudiéramos hablar ya del triunfo de Manolo Jiménez, ¿no? Mira, falta mucho. No, espérate. Sí, falta mucho. Barajámela más despacio. Es que las encuestas ya... Faltan 28 días. Es que En no se ha movido 28 nada. días pueden pasar muchas cosas, ¿no? Es que, ¿sabes qué me preocupa? El tema desde que diciembre, desde que se definían, digamos, las candidaturas, que ya fue Guadiana, principalmente por Morena, que había... No, bueno, antes de que dijeran que era Guadiana estaba más cerrado. Dijeron que era Guadiana y se amplió. Y se amplió. Bueno, desde diciembre a la fecha no se ha movido nada. Digo, ¿por qué se movería en No, puede 20 pasar días? lo que pasó con Eugenio Torres en el doctor en Tamaulipas, que falleció el candidato y tuvieron que meter al hermano. O sea, no se desea eso, pero todo puede pasar. Por eso mejor esperémonos al 4 de ¿Entonces junio. no nos esperamos? Sí, yo sí me espero ¿No el le 4 de ponen junio. ya la banda a No, Manolo? No, yo creo que se la voy a poner el 4 de junio y hasta que le den la constancia el Instituto Electoral de Yo Coahuila. insisto que yo no veo, a menos que surja algo verdaderamente extraordinario, algún escándalo, no veo que esto vaya a cambiar. Pero hay que esperar la elección, esto no está adelante. No, pues si no la gente no va a Es que- votar, va a sí, decir... que eso también puede afectar. Sí, no, de hecho, no. lo dijo Ciro Gómez en una entrevista a Manolo. A ver, si no sucede algo extraordinario, ya eres el gobernador. Estamos en esa lógica. Si no pasa algo, ganas. Sí, claro. No, las tendencias están marcadas, muy fuertes. Es que eso vamos, digo, ya estamos a 20 días de campaña nada más, ¿no? Y muy tranquila la elección para el Instituto Electoral, ¿eh? Sí, Muy tranquila. es que yo pienso que los propios estadísticos, esta ventaja tan grande entre primero, segundo, tercero y cuarto lugar, permite que el árbitro en este caso es como cuando un juego va 5-1. Así Ya, es. pues Les tocó a toda madre. El árbitro está Qué bueno. Si te hubiera tocado a ti, cabrón. Acá te tocó por 3 puntos. Hasta Oye. trota relajado el árbitro, ¿no? Oye, Néstor, si me permites, sale la edición de esta semana del semanario, porque ya vamos a terminar el programa, ¿no? Sí, claro. Sí, de esta semana del semanario de atiempo.tv. Es una edición que nos enfocamos en el tema de las madres, Sí. pero por el 10 de mayo, que es el próximo miércoles. Felicidad a todas las madres de aquí de México, de Coahuila. Pero le quisimos quitar el romanticismo al Día de las Madres y meternos más en lo que sufre la madre detrás de todos los escenarios. Tenemos una historia de madres migrantes, la otra historia, que es el escribí con Soledad Galván. Tenemos el kilómetro de dolor y llanto de Edrey Durón, que se puso a trabajar el tema de las madres buscadoras de sus hijos. Y también tenemos mortalidad materna en México, un análisis desde Coahuila. Muy, muy buenos artículos, se los recomiendo. Y la infografía de Alex, que habla sobre la violencia obstétrica, trae un dato muy importante: el 31.4% de las madres en México son objeto de violencia obstétrica. Ahí se lo recomiendo mucho. Pues muy interesante. Sí, la verdad está muy padre. Síganlo, lo pueden encontrar en los puestos de periódicos de qué ciudad? Ahí vayan con la bola, aquí con la bola, en la Plaza Manuel Acuña, ahí al lado de la Plaza Mayor en Torreón, en Acuña, en Monclova, en los principales restaurantes de todo el estado. Y vía digital, Claro, tiempo.tv. ¿Algo que quieras agregar, mi amigo Gustavo? Nomás agradecerles a todas las personas que nos observan y pues seguir atentos a este proceso electoral de Coahuila y muy atentos a lo que sucede en el país también con el tema de la transparencia. Hay que seguir hablando de ello. Sí, hay que dejarlo. ¿Algo más, mi amigo? Felicidades a todas las madres por el próximo miércoles. Así es, un saludo a todas las madres. Ojalá que todos los gobiernos hagan esfuerzos para que puedan tener mejores condiciones. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos el siguiente lunes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse y todos los lunes 8 de la noche aquí los esperamos. Un abrazo.